La cueva de los tallos. Es un laberinto de túneles que se adentra en las selvas de Coangos, en Ecuador, con aparentes detalles artificiales en sus paredes que hace pensar en una civilización desconocida. ¿Quiénes diseñaron ese sistema subterráneo? ¿Por qué se habló de una biblioteca metálica en su interior con la historia antigua de la humanidad? Porque el astronauta Neil Armstrong la visitó en 1976. No hay un consenso en la fecha del descubrimiento. Pero lo más probable es que este se haya producido gracias a las exploraciones militares ecuatorianas en el oriente del país, aunque fue gracias a Juan Morís que la existencia de esos misteriosos túneles se diera a conocer a escala internacional, con todo el escándalo que traería más tarde. Corría el año 1969. Juan Morís era un flemático húngaro nacionalizado argentino, espeleólogo aficionado y experto en leyendas ancestrales. Su investigación del mundo subterráneo le condujo a Sudamérica y, más tarde, a las selvas del Ecuador a mediados de los años 60, llegando a la zona de los túneles que custodian los indios Shuaras en Coangos. Se afirma que gracias a su conocimiento del antiguo dialecto húngaro, el magiar, similar a la lengua de los nativos Shuaras, pudo entablar amistad con los guardianes de estos túneles, que suelen frecuentar debido a la presencia de los tallos, unas aves nocturnas que son codiciadas en la comunidad indígena por sus huevos. Morís, supuestamente, con ayuda inicial de los indios hizo sus primeras exploraciones entre 1964 y 1969. Este último año fue el decisivo para dar a conocer su inquietante hallazgo. Leyendo tan solo el acta notarial de su descubrimiento, fechada el 21 de julio de 1969 en la ciudad costeña de Guayaquil, a cualquiera se le encrespan los cabellos frente a sus importantes afirmaciones. He descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Esta afirmación extraordinaria ponía en segundo plano la propia existencia de los túneles que, de acuerdo a la opinión de Morís, eran artificiales, supuestas construcciones de una civilización ignorada que vivía en las entrañas de la Tierra. Lo que resaltaba en su acta de descubrimiento no era la naturaleza artificial de esos túneles, sus dinteles, techos pulidos o pasillos cortados como por un láser, sino la presunta biblioteca metálica. ¿Qué información contenía exactamente? ¿Era obra de una humanidad intraterrestre? ¿O de una civilización ignorada de superficie que debido a un cataclismo tuvo que refugiarse en el mundo subterráneo? ¿Cómo llegó Morís a este descubrimiento? El enigma solo estaba empezando. A una altitud aproximada de 800 metros, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, se sitúa la entrada principal, la entrada conocida al mundo subterráneo de la Cueva de los Tallos. El acceso consiste en un túnel vertical, una suerte de chimenea con unos 2 metros de diámetro de boca y 63 de profundidad. El angustioso descenso, no apto para cardíacos, se realiza con un cabo y polea. De allí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio que se siguen enterrando en las profundidades. Una ruta de galerías y pasillos que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes son nada ante semejantes espacios en donde una catedral entera podría caber. Como adelantaba líneas atrás, la cueva es denominada habitualmente de los tallos debido a que su sistema de cavernas es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tallos, Steatornis caripensis, que constituyen la misma especie que se ha hallado en otras cavernas de Sudamérica. El estudio inicial de esta conexión intraterrestre entre especies de aves nocturnas lo abordó el naturalista Alexander von Humboldt, en su obra, Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente en 1800. Es sumamente sospechoso que una misma especie de aves ciegas esté diseminada en diversas cavernas de Sudamérica. ¿Será que todos aquellos laberintos intraterrestres no son cavernas aisladas y guardan una conexión? En las inmediaciones de la Cueva de los Tallos del Ecuador viven los Shuaras, quienes en el pasado fueron conocidos con el nombre jíbaros, famosos por su bravura y por reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar los huevos e incluso los polluelos de los tallos, que son más grandes que una paloma. Y en medio de esta faena, los indios cuentan que se toparon con una serie de sorpresas. La más resaltante, fue sin duda,
el hallazgo de gigantescas huellas sobre bloques de piedra que, por sus ángulos rectos y simetría, sugieren un origen artificial. Maurice recogió estos relatos en su visita al Oriente Ecuatoriano, pudiendo comunicarse sin mayor dificultad con los nativos gracias a su dominio del magiar. Desde 1950 seguía la pista que lo podría llevar al reino subterráneo. Algunas fuentes, incluso, lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, hecho que podría explicar el profundo conocimiento esotérico que esgrimía en sus controvertidas entrevistas a la prensa. Sea como fuere, Maurice estuvo en Perú, Bolivia y Argentina, buscando estas entradas antes de llegar a Ecuador. En más de una entrevista subrayó lugares como Cusco, el lago Titicaca y Tierra del Fuego, como los posibles lugares desde donde se podría descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tallos es solo una de las muchas entradas a este mundo perdido. Lo más sorprendente es que estaríamos hablando de solo un acercamiento al mundo real de estos seres intraterrestres, que yacen a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano. Quizá una de las aseveraciones más inquietantes es la existencia de esa presunta biblioteca metálica que menciona en su acta de descubrimiento. De existir, y siempre bajo el testimonio de Maurice, allí encontraríamos registrada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años. Un punto a tener en cuenta en relación a estas planchas, nos lleva en línea recta a los extraños objetos que en su momento custodió el padre salesiano Carlo Crespi, en el patio de la iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Los objetos habían sido encontrados por nativos quienes, en acto de amabilidad y gratitud, se los cedieron al padre Crespi para su custodia. Muchos de estos preciados objetos, por no decir todos, posteriormente fueron robados. Si el padre Crespi aún estuviese con vida, quizá podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas que parecían ser muy antiguas, mostrando indiscutibles ideogramas en relieve, una suerte de código de información o escritura. Teniendo en cuenta que estos objetos, muchos de ellos consistían en planchas metálicas doradas y que mostraban complejos símbolos, se hallaron en el Ecuador, no era descabellado darle al menos el beneficio de la duda a la biblioteca metálica descubierta por Maurice en la Cueva de los Tallos. Todo esto no tardaría en atraer la atención de los cazadores de misterios. Años más tarde apareció en escena el famoso escritor suizo Erich von Däniken, quien supo cautivar a Maurice para que le diese material fotográfico y la versión oculta de su hallazgo, algo que sería expuesto en el libro El oro de los dioses publicado en 1974, donde Däniken no solo se limitó a fantasear con la versión original de la historia, sino que, por si fuera poco, sostuvo haber ingresado él mismo a la Cueva de los Tallos, y haber visto con sus propios ojos la biblioteca metálica. El libro fue traducido a 25 idiomas, convirtiéndose en un bestseller mundial del que se vendieron 5 millones de copias. Juan Maurice no recibiría ni un centavo. El libro cautivó de manera particular al lector europeo. Däniken incluyó fotografías del archivo de Maurice que mostraban el interior de las cuevas, e imágenes de las planchas metálicas del padre Crespi, y fue así como el ingeniero escocés Stanley Hall contactó con Maurice para proponerle una expedición internacional a la Cueva de los Tallos. Maurice aceptó siempre y cuando él fuese el jefe de la expedición, además de que ningún objeto hallado en el mundo subterráneo pudiera ser retirado. Como era de esperar, Hall no aceptó la propuesta. Inmediatamente desechó la presencia de Maurice en la expedición y se comunicó con el gobierno de Inglaterra. En julio de 1976 se llevaría a cabo una expedición ecuatoriano-británica, con personal militar y científico. Además se incorporaría el astronauta norteamericano Neil Armstrong. Desde luego, esta no sería la primera incursión del astronauta en lugares llenos de misterio. Recordemos tan solo sus presuntas visitas a Paysandú, Uruguay, debido a la intensa actividad ovni en la estancia de la Aurora, popularizada por el escritor brasilero Trigueirino. El mismísimo dueño de la estancia donde ocurrieron los hechos, Ángel Tonna, recordaba las visitas de Armstrong, quien le confió en su propia estancia de Uruguay, que la misión Apolo 11 de 1969, enfrentó un supuesto encuentro en la tercera fase en la Luna. Recientemente, este tema saltó en los medios de comunicación de Uruguay, ya que dos investigadores habían consultado a Estados Unidos si realmente Armstrong había visitado el país después de haber estado en la Luna. La respuesta fue negativa. Y por consiguiente no hay nada que avale el testimonio de Tonna,
quien falleció hace unos años en su estancia de Paysandú. De estar vivo hubiese sido interesante constatar de qué pruebas disponía para sostener su afirmación. En cualquier caso, de la visita de Armstrong a Ecuador no se puede dudar, pues hay documentos, fotografías, y hasta una declaración a la prensa, aunque siempre bajo la fachada de expedición científica. Las investigaciones de esta controvertida expedición se desarrollaron por 35 días, instalando un generador de electricidad en el campamento base, a escasos metros de la boca misma de la cueva, descendiendo a diario a las profundidades para desarrollar investigaciones geológicas y biológicas. Según el informe final, la comisión de estudiosos concluyó que la cueva de los Tallos no tenía origen artificial, y que no existían indicios de trabajo humano. Todo lo había hecho la naturaleza. La misión era enterrar el misterio de la cueva. No obstante, para varios investigadores la conclusión del informe resultó desconcertante teniendo en cuenta los claros dinteles y bloques de piedra que se pueden encontrar en el sistema intraterreno, muy similares a los que halló el mismo equipo de arqueólogos de la expedición a mitad de camino entre el campamento base y la unión del río Coangos con el Santiago, antes de descender a la cueva. Los arqueólogos hallaron un muro megalítico de 4 metros de largo por 2 metros de alto, tal como los que se pueden ver en la galería subterránea. A fin de cuentas, el informe de la expedición echó por tierra el verdadero secreto que yace en la cueva de los Tallos. Eso sí, la expedición inglesa se llevó 4 cajas selladas de madera que no permitieron abrir a los suaras, quienes se sintieron engañados y estafados. Aún en la actualidad recuerdan aquel triste episodio. En 1976 la revista norteamericana Ancient Skies publicaba un revelador artículo del filólogo hindú Dilip Kumar, quien analizando los símbolos que se muestran en una de las piezas del padre Crespi, una lámina aparentemente de oro, de unos 52 centímetros de alto y 14 centímetros de ancho, concluyó que los ideogramas pertenecían a la clase de escritura Brahmi, utilizada en el periodo Ashokan de la historia de la India, hace unos 2300 años. 4 años más tarde, el Dr. Berry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodiaco. Otro detalle extraño en relación a la expedición a la cueva de los Tallos fue su millonaria financiación. ¿Quién puso el dinero? De acuerdo al espeleólogo argentino Julio Goyin Aguado, presente en las primeras expediciones a la cueva de los Tallos, incluyendo la incursión británica, la expedición de 1976 fue financiada por la Iglesia mormona, ya que las planchas metálicas que citaba Maurice recordaban las láminas de oro que recibiera el profeta Joseph Smith de manos del ángel Moroni. Teniendo en cuenta que leyendas mormonas apuntan a que los citados registros estarían ocultos actualmente en algún lugar de la cordillera de los Andes, es curioso notar que la zona donde se ubica la cueva de los Tallos se denomina Morona, similar al nombre del ángel que contactara a Smith. Aguayo, ya fallecido, sospechaba que Stanley Hall pertenecía a los servicios secretos del Reino Unido, además de formar parte de la masonería inglesa, sumamente interesada en encontrar la biblioteca metálica. Neil Armstrong también era masón. La biblioteca metálica y la cueva de los Tallos han atraído a infinidad de exploradores poco serios, desprestigiando de alguna manera a quienes dieron toda su vida en la búsqueda del verdadero secreto del mundo subterráneo.